Buenos días, mi nombre es Emilia Álvarez del segundo BGUE de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y esta es mi presentación de la unidad número 1, fin del Imperio de Occidente a Oriente. Decadencia del Imperio Romano o Bajo Imperio. Crisis del Bajo Imperio. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó grandes cambios políticos y económicos, tanto internos como externos. Esto trajo graves consecuencias para el imperio. La inseguridad en los límites o fronteras. Finalizadas las conquistas, el ejército mantenía y defendía los límites o fronteras del imperio, pero esta tarea fue cada vez más difícil, porque los pueblos germanos o bárbaros atacaron repetidamente las fronteras del imperio. Aumento de poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer su ejército. Esto aumentó su poder y, en consecuencia, se debilitó la figura del emperador. Invasiones. Los pueblos germanos ocuparon territorios del imperio. Varios pueblos invadieron las costas e islas del imperio, como por ejemplo los francos, los burfrancos, suevos, vándalos y atanos, entre otros. Crisis económica y política. Mantener a los grandes ejércitos era demasiado caro. Hubo derrocamientos propiciados por los sucesos al trono imperial. Los acuerdos políticos hacían inestables a los gobiernos. El dinero se devaluó y los habitantes regresaron al trueque de productos. Crisis social. Las costumbres de los bárbaros que invadieron el territorio no fueron aceptadas por los romanos. Las grandes ciudades acogieron un número reducido de migrantes. Ante la crisis política y económica, los habitantes del imperio vieron al campo como alternativa de vida. Crisis militar. La población militar disminuyó a causa de las revueltas civiles. El ejército romano admitió a bárbaros entre sus filas, considerando que estos eran sus enemigos. Finales del siglo III. El emperador Diocleciano intentó restaurar la situación de Roma mediante una serie de reformas en las que se destaca el control de precios y la inflación, extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en 4 regiones, conformando así una tetrarquía, persecución de los cristianos, lo cual debido a sus ideologías provocaba un rechazo hacia el imperio. Todo lo logrado por Diocleciano fue destruido por su sucesor Constantino, al llegar el 313. El Edicto de Milán proclama la libertad religiosa y más tarde Teodosio mantiene esta política. División del imperio. El imperio se dividió en dos, Occidente y Oriente. Occidente. Tras la división siguió la crisis en esta parte del imperio y finalmente en el siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos, desapareció. Oriente. Esta parte del imperio, o también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo. Desaparece en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Imperio Bizantino. El máximo apogeo del Imperio Bizantino fue en el siglo VI, gobernado por Justiniano. Este intentó restaurar el imperio y para ello llevó a cabo una expansión militar por Occidente y conquistó el norte de África, el sur de Hispania y los Baleares. Promulgó medidas para el derecho romano y quedó recopilado en el Corpus Iuris Civilis. También promovió la expansión del cristianismo. Cultura y arte bizantino. El arte bizantino fusionó elementos clásicos griegos y romanos con elementos orientales más lujosos y coloristas. Su tema principal era religioso. En la arquitectura, sus construcciones eran de ladrillo revestido con lujos materiales. Las esculturas que hicieron fueron de marfil de tamaño pequeño con carácter religioso, como Cristos o la Virgen con el Niño de Jesús.
En la arquitectura, dentro de las iglesias destacaban las pinturas en su interior y también usaron la técnica del mosaico. Su obra cumbre fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, como la que podemos observar en la imagen. Gracias.